Hola chicos, en este vídeo de este tema os voy a explicar el manejo y el funcionamiento de distintas máquinas reproductoras y de máquinas análogas. Los primeros tipos de los que os voy a hablar son el fax, el escáner, la impresora y la fotocopiadora. Cada una de estas hacen funciones distintas y os las voy a explicar más a fondo en este vídeo. La primera es el fax. ¿Qué puedes hacer con el fax? Pues bueno, el fax te permite transmitir a distancia copias de documentos. Es decir, si tú, por ejemplo, quieres enviarle un documento a alguien que está en una oficina distinta, gracias al fax, pues puedes transmitir a distancia estas copias de documentos. Es un medio de comunicación por escrito muy rápido, por lo tanto, se utiliza mucho en oficinas. Así que este os lo vais a encontrar casi 100%. El siguiente es el escáner. ¿Qué podemos hacer con el escáner? Bueno, pues el escáner te permite digitalizar imágenes o documentos de papel en el ordenador. ¿Qué significa esto? Bueno, pues si tú, por ejemplo, tienes un documento en papel, lo que puedes hacer gracias al escáner es meterlo en esta máquina y utilizar este documento en el ordenador. ¿Qué puedes hacer con el escáner? Pues te permite digitalizar imágenes o documentos de papel en el ordenador. Además, también te permite la copia de documentos sin necesidad de imprimirlos. Te permite la copia de documentos sin necesidad de imprimirlos. La siguiente máquina de la que vamos a hablar es la impresora, que hace lo contrario al escáner. Si en el escáner cogíamos el documento en papel y lo pasábamos al ordenador, con la impresora lo cogemos desde el ordenador y lo pasamos a papel. Es decir, que la impresora te permite hacer copias en papel de documentos digitales, es decir, en el ordenador. ¿Y cómo funciona la impresora? ¿Cómo hace esto? Pues bueno, hay distintos tipos de impresoras. Unas se conectan con un cable y otras se conectan a una red. Dependiendo de la impresora, pues será de una manera o de otra. Y también pueden ser distintas, ya que algunas impresoras utilizan cartuchos con tinta y otras utilizan tecnología láser. ¿Y para qué sirve esto? Pues para dibujar sobre el papel lo que tengan que hacer. Por lo tanto, unas utilizan cartuchos de tinta y otras utilizan una tecnología láser. La última máquina de la que os voy a hablar es la fotocopiadora. ¿Para qué se utiliza? Pues se utiliza para reproducir un documento. Se utiliza para reproducirlo. Esta, que lo sepáis, es una de las máquinas más utilizadas. Tiene varias opciones de impresión y la copia realizada se le llama fotocopia. Por eso la máquina se llama fotocopiadora. Es decir, para coger un documento que ya tengamos impreso y multiplicarlo por 1000, por ejemplo, si queremos tener 1000 copias del mismo documento, utilizaremos la fotocopiadora, que es de las más utilizadas, y sacaremos 1000 fotocopias, por ejemplo, con la fotocopiadora. Hay distintas clasificaciones de la fotocopiadora, ya que puede haber distintos tipos, como hemos visto con la impresora. Pues se pueden clasificar por su tamaño y capacidad o por el toner utilizado. Según su tamaño y capacidad, pues bueno, nos podemos encontrar las fotocopiadoras profesionales y las fotocopiadoras de oficina. Las profesionales serán mucho más grandes, ya que son utilizadas en empresas y distintas compañías de mayor tamaño, y las fotocopiadoras de oficina son más pequeñas. También la clasificación según el tóner, podemos utilizar fotocopiadoras con tóner en polvo o con tóner líquido. Por tanto, cada vez que queramos utilizar la fotocopiadora, el tóner que utilizaremos será en polvo o líquido. ¿Cuáles son algunos de los errores más frecuentes al utilizar estas máquinas? Pues bueno, nos podemos encontrar que se enciende el indicador de reposición de tóner. Esto será en la última que hemos hablado, ¿verdad? En la fotocopiadora. Podemos encontrarnos también destellos en el indicador de papel. Y ahora veremos lo que significa. También podemos encontrarnos que la fotocopiadora no imprime las fotocopias. Es decir, que no está sacando esas copias del documento que le estamos pidiendo. O que se enciende el símbolo de atasco del papel, o que las copias no salen excesivamente claras. Es decir, que no se ve del todo bien. Bueno, pues, ¿cuáles son cada uno de estos fallos? Pues bueno, ¿a qué se deben? Pues los destellos en el indicador del papel pueden ser debido a falta de papel o papel mal colocado. Entonces, lo que tendremos que hacer es abrir el depósito en el que está el papel y o reponerlo o
colocarlo bien. El siguiente error del que hemos hablado es que se enciende el indicador de reposición del tóner. Por lo tanto, tendremos que coger el tóner adecuado a nuestra fotocopiadora, es decir, en polvo o líquido, ya que eso sabremos nosotros qué tipo de fotocopiadora es y por tanto añadiremos este tóner que utilice nuestra fotocopiadora. ¿Qué hacemos si se enciende el símbolo de atasco de papel? Bueno, si se enciende este símbolo, lo que hay que hacer es sacar el papel y colocarlo correctamente. Esto pasará sobre todo en la impresora y en la fotocopiadora, pero nos puede pasar en más casos también. ¿Y qué hacemos si la fotocopiadora no imprime? Pues puede ocurrir por cualquiera de las otras causas que hemos hablado, es decir, destellos en el indicador del papel, falta de papel, que esté mal colocado, que haya que añadir tóner o que se haya atascado. Además, la cubierta frontal puede que esté abierta, que esta es otra causa que puede llevarnos a que la fotocopiadora no imprima, así que hay que asegurarse siempre de que la cubierta frontal esté cerrada. Y por último, otro error muy frecuente es que las copias no salgan muy claras. Es decir, que no se vea bien, que no se puedan leer ciertas palabras, que los colores no estén del todo bien. ¿A qué se debe este error? Bueno, pues seguramente se deba a que falte tóner, que es lo que hemos hablado antes, y por tanto tendremos que añadirle el tóner adecuado a la fotocopiadora que estamos utilizando, ya bien sea líquido o en polvo. ¿Cómo hacemos esto? Pues bueno, todas las fotocopiadoras vendrán con unas instrucciones y habrá que leerlas y hacer lo que nos indiquen para cambiar el tóner. Estas son, aparte de las que ya hemos hablado, algunas máquinas complementarias a la repografía. Es decir, algunas máquinas más que podremos utilizar cuando estemos manejando distintos documentos en papel. La primera es la encuadernadora, que como dice su nombre, sirve para encuadernar, es decir, coger documentos o distintos folios y convertirlos en un cuaderno. La siguiente es la destructora. ¿Qué va a hacer la destructora? Exacto, destruir. Por ejemplo, si tenemos un papel que ya no necesitamos, lo que hace la destructora es convertirlo en trozos pequeños de papel. Y por último, la grapadora, que servirá para grapar distintos documentos juntos. Lo que hace es coger una grapa, es decir, este ganchito de metal así pequeño, y unirlos gracias a ella. Y eso es todo.